Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta emisora Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, vamos con la presencia del evangelista Jormandier Mogollón en su segmento Dios de lo imposible. Así que Jormandier, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias, estamos muy bien. Gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Cada una de las personas las cuales hacen parte de esta, su emisora, como decía Jorge Buscuentí, y de nuestro segmento Dios de lo Imposible. Jorge, bendiciones, sé que estás muy bien, un fuerte abrazo. Y bueno, bendiciones a todos como siempre, cada una de las personas que están aquí escuchándonos y viéndonos y que nos verán posteriormente a través de nuestros diferentes medios y redes sociales, ¿sí? Así que bueno, les bendigo como siempre en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, hoy el Padre Celestial pues nos quiere hablar acerca pues de cuál es tu lenguaje, ¿verdad? Este es el tema pues que hoy he titulado, ¿verdad? Tema, vuelvo a repetir, ¿cuál es tu lenguaje? Hoy el Padre Celestial nos hace mención y nos dice pues, ¿cuál es tu lenguaje? ¿Sí? Recordemos pues que como hijos de Dios, ¿verdad? Como creación, el diseño original de nuestro Padre Celestial es que nosotros portemos su lenguaje. Hay un lenguaje celestial, hay un lenguaje del reino. Por eso es que vemos o que hay una forma de expresarse, de comunicarnos. Por eso es que vemos o que mm, existen normas de cortesía, ¿verdad? Normas de buen hablante, normas de buen oyente, todo eso. Y eso requiere de un lenguaje, ¿verdad? Entonces, por eso hemos escuchado acerca del respeto. Y hoy el Padre Celestial nos hace pues mención So, de eso, de cuál es tu lenguaje, de que nosotros debemos mostrar nuestro lenguaje, ¿verdad? Y cuando hablamos de lenguaje, eso hace referencia a nuestras palabras, a nuestra actitud, a nuestras acciones. Y por eso, pues, que vemos como los psicólogos, ¿verdad? Hablan acerca de lenguaje corporal, la manera como usted habla, la manera como usted se expresa, la manera como usted se dirige, representa un lenguaje, ¿verdad? Entonces, el Padre Celestial nos hace mención de eso. El Padre tiene un lenguaje para su Hijo, una forma de hablar, una forma de ministrarnos y quiere que nosotros hagamos mención y uso de ese lenguaje del reino, ese lenguaje celestial. Por eso es que usted es luz donde usted va, porque usted porta un lenguaje, ¿verdad? Por eso es que usted habla de una forma diferente a otras personas, porque usted porta un lenguaje, ¿sí? Y no que seamos mejores que otros, sino que ha sido por causa de su gracia que hemos recibido ese lenguaje. Por eso es que sonamos como, o nos ven como raro, distinto muchas personas, pero ese es nuestro lenguaje, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hablamos. Ese lenguaje es por causa del Espíritu. Por ejemplo, una de las cosas pues, que he escuchado, no lo digo por jactarme, pero algo que yo me caracterizo es por ser siempre una persona pues respetuosa, ¿verdad? Por encima de todo, siempre muestro respeto hacia otros, ¿verdad? Muestro honestidad, muestro integridad y lo han dicho personas de mí, no lo he dicho yo, lo han visto otras personas en mí, pero no he sido yo realmente, ha sido por causa del Padre Celestial que ha derramado su lenguaje en mi vida, en mi espíritu, y yo pues porto ese lenguaje, ¿verdad? Otra cosa importante, ¿verdad? Pero también te puedo decir pues que cuando estamos en familia, ¿verdad? No es que me quito digamos, como una vestimenta, ¿no? Y hablo otro lenguaje, ¿no? Sino que es algo un poco más, eh, menos formal y más formal porque estoy en familia, sigo mostrando el lenguaje del reino, pero sigo también y me acoplo pues para con ellos para mostrar el lenguaje que ellos manejan también. Y eso, pues lo veamos en hombre de Dios, como aquel hombre dijo, pues si tengo que ser judío, soy judío, ¿verdad? Si tengo que comer algo para no ser, estoy parafraseando, para no ser tropiezo para con ellos, yo lo soy. Es decir, si tengo que manejar un lenguaje por un momento, por causa de alguien, de una persona, lo hacemos, pero eso es porque tiene que ser que el Padre nos mande, ¿verdad? A Pedro le dijo, de aquí en adelante pues serás pescador de hombres, ¿sí? Le dijo que él iba a pescar hombres para su reino por causa del lenguaje que Pedro
y ahí en adelante portaba. Pedro portaba un lenguaje, el lenguaje de él, ¿cuál era? A que él era un pescador de peces, ¿verdad? Ese era su lenguaje, esa era su cultura, ese era el lenguaje que él entendía, pero ahora el maestro le dice, pues, ahora vas a ser un pescador de hombres, ¿sí? Le dijo, te doy un lenguaje distinto, el lenguaje mío, y el lenguaje que vas a seguir siendo pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombres, ¿sí? Eso es lo que el Padre Celestial hace cuando derrama un lenguaje diferente en nosotros. Y ese lenguaje nosotros lo tenemos que mostrar hacia otros, ¿verdad? Puede que no estemos mostrando el lenguaje de los hijos de Dios, pero el Padre Celestial quiere que hoy corrijamos, ¿verdad? Y representemos su reino, representemos su lenguaje, ¿verdad? Y demostremos eso, ¿sí? Mira, el lenguaje que Dios ha depositado, pues, o el lenguaje, tu lenguaje y tu actitud puede abrir y cerrar puertas, ¿verdad? Y puede darle cabida al enemigo y al mismo, no me gusta mencionar esta palabra, pero al mismo infierno, ¿verdad? El enemigo es astuto. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Pues que usted sea amable, bondadoso, piadoso, todo eso. ¿Cuál es el lenguaje que el enemigo quiere que usted use eso? Bueno, entrar en pleito, contienda, rencilla, confusiones, ¿verdad? Y su lenguaje es capaz de crear atmósferas propicias, buenas, la atmósfera de Dios, o crear una atmósfera de tinieblas, la atmósfera del enemigo. Entonces, por eso el Padre no hace mención de eso. Dice Santiago 3, del 5 al 6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Sí? He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, ¿sí? Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, ¿sí? E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua misma es provocada por el mismo enemigo, ¿verdad? Y como te digo, puede producir maldición o puede producir bendición. Ustedes deciden, Dios no dice en su palabra. En la lengua está el poder para bendecir y para maldecir. Por eso que muchas veces encontramos personas que su palabra, su lenguaje no es el lenguaje, un lenguaje, pues, digamos, de bendición siempre, ¿sí? Y cuánto no hemos topado, pues, con personas, pues, que nos quieren minimizar con sus palabras, ¿sí? Pero no, eso no tiene efecto en nosotros, porque sabemos con qué somos nosotros en el reino de Dios, cuál es nuestra identidad. Ninguna palabra que venga de una persona puede minimizarnos. Ahora nosotros entendemos que ese es su lenguaje, ¿verdad? Muchas personas, en vez de ser, ¿cuál es el lenguaje que Dios demanda? Un lenguaje de edificación, que nuestras palabras sean de edificación para otras personas, ¿sí? Sean de edificación para otras personas, no de destrucción. Yo me he encontrado con personas que dicen, bueno, yo soy así, o estos son mis defectos, o yo soy así. Yo le digo, no, no eres así, eras así, porque eso es lo que tú pensabas que era. El lenguaje de Dios dice que usted es esto, ¿verdad? O una persona que me dijo, yo le pregunté acerca de un ojo, él tenía un ojo, le iban a operar todo eso, y yo le dije, ¿cómo estás acerca del ojo? Entonces, él me dijo, bueno, probablemente quede ciego y ni siquiera lo habían operado. Yo le dije, no, no, usted no quedará ciego, no declare eso. Ese era el lenguaje que él manejaba, ¿sí? Pero el lenguaje de Dios decía que este hombre iba a ser sano, ¿sí? Entonces, todo lo que hablemos debe ser para edificación, no para destrucción, no para destruir una persona. Puede que una persona tenga defectos, ¿verdad? Puede que una persona no sea igual que usted, puede que usted pues sepa algo que otro no sabe, pero eso no lo autoriza a usted para destruirlo, sino todo lo contrario. Tiene que ser un lenguaje de edificación, de mostrar el reino, de mostrar amabilidad, de mostrar que la calidad de persona que usted es, ¿verdad? Y no para destruir a otro. No estamos llamados a destruir a otro, ni a competir. No, todo lo contrario, estamos llamados a edificar, ¿verdad? A edificar. Dice Efesios 4, 29, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿sí? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Lo primero que nos hace mención, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es decir, ninguna pues blasfemia, ninguna palabras obscenas, groserías, ¿verdad? Salga de nuestra boca. De nuestra boca no puede salir
Una fuente de agua dulce y una fuente de agua salada. No pueden salir dos fuentes de la misma, ¿verdad? No puede haber cosa buena que salga de nuestra boca y cosa mala, no. Tiene que, no, mucho menos palabras corrompidas. ¿Cuántas personas sabemos que ese es su lenguaje? Pero no los cuestionamos, sino que entendemos ese es el lenguaje que por tantos años ha aportado esa persona. Ahora nosotros tenemos que mostrar el lenguaje de nosotros, ¿sí? Sino que, como dice, sea la buena para la edificación, ¿verdad? Esa es la palabra que tiene que salir siempre de nuestra boca, ¿verdad? De nuestra lengua, ¿sí? La lengua tiene poder, como decía, ¿sí? Entonces, mira, me encontré con una persona también, que su lenguaje era totalmente negativo y comenzamos a hablar y me empezó a hablar acerca de muchas cosas negativas de su vida, no mía, sino de ella. Y inmediatamente eso pega en nuestro espíritu, ¿verdad? Y yo sentía de una vez en mi estómago, en mi espíritu, como de todo eso negativo que hablaba. Y le dije, bueno, ya corté la conversación porque ese era su lenguaje, ¿verdad? Cómo se autodestruía usted mismo. Usted puede autodestruir su hogar, usted puede autodestruirse usted mismo con su lenguaje, ¿verdad? Con lo que usted habla, con lo que usted prepara, con lo que usted suelta para su boca, ¿sí? Por eso el Padre Celestial nos dice eso, ¿sí? De que cuál es tu lenguaje, cuál es el lenguaje que estás hablando, ¿sí? Usted es un hijo de Dios, somos hijos de Dios, portamos un lenguaje, ¿sí? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás propiciando? ¿Cuál es la atmósfera que estás creando? Dice el Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, y otra cosa importante, tus palabras tienen poder, como decían las palabras, tienen poder. Ahora yo te pregunto, ¿quién dio ese poder? ¿Sí? ¿Quién nos dio ese poder que parece algo extraño, algo loco, ¿verdad? Que nosotros digamos, ¿cómo que nuestras palabras tienen poder? Sí, lo que usted habla, lo que usted declara, lo que usted profetiza, eso se da, ¿verdad? Como decía yo anteriormente en el segmento pasado, ¿sí? Usted es bendecido ya, usted ha sido bendecido en lo espiritual, entonces, luego eso se manifiesta en lo físico, ¿verdad? Si usted se declara bendecido, usted será bendecido. Pero si usted se declara derrotado, usted será un derrotado. Si usted dice, yo seré un cabeza y no cola, usted será cabeza y no cola, ¿verdad? Si usted dice, mi familia le servirá a Dios, eso es lo que usted va a crear y propiciar. Pero si habla cosa contraria, eso es lo que va a producir, ¿verdad? Entonces, por eso, ahora yo te digo, ¿quién fue el que nos dio el poder? Fue el Padre Celestial. Y lo vemos en su palabra. Mira, Génesis 1, capítulo 1 habla acerca de cómo Dios, ¿verdad? Por llamarlo así, nuestro Padre Celestial creó toda la tierra, creó todo el universo por la palabra. ¿Sí? Él dijo, hágase la luz y fue hecha la luz, ¿verdad? Que los mares fueron creados por la palabra, los satélites, todo, ¿verdad? Dijo, pues, creó se hicieran los animales y se hicieron los animales, ¿verdad? Dijo que se hiciera el día y se hizo el día, se hizo la tarde, se hizo la noche, al día lo llamó luz, a la noche lo llamó tiniebla. ¿Cómo? Por la palabra, ¿sí? Así que si el Padre Celestial so, eh, hizo eso, Él fue el que nos dio el poder a nosotros. Por eso te digo, tus palabras tienen poder. El Padre nos lo dio, el Padre nos muestra, nos dice, mira, yo creé el universo así, yo lo creé por la palabra, de la nada, de la que todo fue creado de la nada, de lo que no existía. ¿Por qué? Por la palabra. Por eso hay cosas de bendición en las cuales están, ¿verdad? Y el Padre dice, bueno, allí tú las tienes, ¿sí? Ya yo te la di, pero créala tú, produce tú la bendición, ¿sí? Dice, voy a leer Génesis, no todo el capítulo 1, sino una porción desde el capítulo 1, desde el 1, versículo 1 al 5, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua, ¿sí? Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, ¿sí? Y separó Dios la luz de la tiniebla, como te decía, y llamó Dios
la luz día, ¿sí? Y las tinieblas llamó noche, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana un día, ¿sí? Eso todo lo hizo Dios por la palabra, ¿sí? Por el lenguaje, ese es el lenguaje de Dios. Dios es capaz de crear cosas de la nada, ¿sí? De la nada. Por eso cuando Él dice, yo te bendeciré o yo te supliré conforme a mis riquezas en gloria, yo te pregunto, ¿eso es por causa de qué? ¿Sí? Eso es por causa del lenguaje que Él maneja, ¿sí? Él dice, yo soy el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Bueno, entonces, y Él no dice, ¿cuál es tu lenguaje? ¿Sí? Una de las cosas pues, que el Padre me ministraba en este fin de semana, y me hacía mención, me recordaba cuál era mi lenguaje, ¿verdad? Y me decía, yo le decía, sí, yo sé que yo soy hijo de Dios, tengo identidad, todo eso, tengo tu lenguaje, pero tienes un lenguaje, algo que tienes que te caracteriza. Y me lo decía. ¿Y cuál era mi lenguaje? Yo le sí, ¿cuál? Recuérdame. Y me dijo, tú eres sobrenatural, ¿verdad? Somos sobrenaturales, ¿verdad? Por eso es que las cosas suceden sobrenaturalmente, porque Él es sobrenatural, ese es el lenguaje de Él. Para muchos, por eso es como dice la palabra, para el hombre el natural, las cosas que son espirituales, lo sobrenatural, parecen locura porque no manejan ese lenguaje. El lenguaje de nosotros, ¿cuál es? Lo sobrenatural, ¿sí? Pero hay que creerlo, mi amado hermano. Si usted cree que en lo sobrenatural Dios lo mueve de un país a otro país, Él lo hace. Él no está pendiente de eso, de documentación, nada de eso. Claro que te lo va a dar, pero si Él dice sobrenaturalmente yo te llevo, Él te da todo lo demás. Sí, hay que creerlo, ¿sí? En el nombre de Jesús, Dios te ha transferido su lenguaje, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Usarlo, ¿sí? Usarlo, como te decía, ya usted tiene la convicción, ya usted recuerda cuál es su lenguaje. Entonces, Él nos dice, usa el lenguaje, ¿sí? ¿Cuál lenguaje? Dice Juan 14, 12, 17. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, Él las hará también, aún y aún mayores, porque yo voy al Padre. Está hablando de que haremos cosas mayores. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, sí, para que el Padre, lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, sí. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo que se producen las cosas? Que Él dice, si algo tú pides, yo lo haré. ¿Por qué lo hace? Porque nuestro lenguaje está conectado con su lenguaje. Si pedimos algo, ¿verdad? A, y no estamos conectados a su lenguaje, pues probablemente eso no se dé, ¿sí? Y lo que quiero hacerte mención aquí es que Él dice, eh, las obras que yo hago, Él las hará, ustedes las harán aún mayores, ¿sí? El que cree en el que en mí cree, ¿sí? Se está refiriendo a que si Jesús sanó, si Jesús echó fuera demonios, si Jesús sanó a los enfermos, si Jesús hizo milagros de multiplicación, multiplicó los peces, multiplicó los panes, usted y yo lo podemos hacer. Usted necesita sanidad, bueno, apropiese, crea que usted tiene un lenguaje sobrenatural para ser sanado. Usted necesita algo, yo no sé, un milagro. Crea que usted porta el lenguaje para recibir el milagro. Mira, como hemos visto tantas personas, muchas personas esperan un predicador, el más ungido que dicen, ¿verdad? Para que venga una campaña, para que venga no sé, una conferencia, un evento, para ellos recibir su sanidad, para ellos recibir su milagro. Eso está bien. Si Dios así lo quiere, bueno, vaya y reciba su sanidad, vaya y reciba su milagro. Pero lo que te quiero dar a entender es que usted tiene un lenguaje para producir su sanidad, para producir su milagro. Usted requiere un milagro, lo recibe por la fe, ¿verdad? Quedé impactado como una señora, ¿verdad? Este fin de semana veía cómo estaba allí en silla de rueda, ¿verdad? Caminaba allí con eso. El hombre declaró, ese milagro lo hemos visto, pero el Padre nos recuerda de eso para que veamos lo que Él es capaz de hacer, ¿verdad? El hombre, pues, le habló, le ministró y le dijo, si tú crees, ¿verdad? Tienes fe para creer que sueltas esa andadera, que suelta esa silla de rueda. La mujer dijo que sí, creyó el lenguaje que ella portaba, ¿sí? Se activó el lenguaje en ella. ¿Y qué pasó? Pues la persona, aquella mujer comenzó a caminar, ¿sí? Entonces vemos qué fue lo que pasó, activó su fe, activó su lenguaje.
tuvo que ir el hombre de Dios, sí, pero usado, movido por Dios, ¿verdad? Pero yo mismo podía hacer que esta persona por la fe recibiera eso, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo, ella tenía el lenguaje, no lo estaba usando, ¿verdad? ¿Cuántas veces podemos nosotros producir un milagro? Tu milagro está allí en la atmósfera. Produce tu milagro, produce tu sanidad, produce lo que estás anhelando, cambia la atmósfera, contraria al enemigo y produce solo lo que estás esperando en el nombre de Jesús. ¿Requieres una bendición? ¿Estás esperando algo? ¿Estás esperando una ayuda? Bueno, prodúcelo, tráelo a la existencia, ¿sí? Dios te dice, tú tienes un lenguaje, llama, di, necesito esta bendición, Dios la enviará, prodúcela tú mismo con tu lengua, con tu poder, lo que está en tu boca, prodúcelo en el nombre de Jesús, ¿sí? Usa el lenguaje del reino, ¿sí? Dice Romanos 4:17, ¿sí? Como está escrito, ¿sí? Te he puesto por padre mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de Dios. Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Las cosas que no vemos en lo natural ya fueron hechas en lo sobrenatural, pero nos enfocamos en que esto no ha sucedido, ¿verdad? Si Dios dijo una promesa, si Dios dijo que algo iba a suceder, eso va a suceder. Si Dios dijo, parece que para ti esto no es, pero para mí sí es, llámalo como si fuese. Ese es el lenguaje de nuestro Padre Celestial. Él nos dice hoy, llama las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Llámala, la tenemos, como te digo, ya fuimos benditos, todo lo que necesitamos ya está listo. Llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje del reino. Usa el lenguaje del reino, ¿sí? Y mira, que el Padre Celestial me ministraba acerca de este pasaje también, para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Si usted lo cree, como le digo, usted recibe, ¿sí? Y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman, ¿sí? Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ese es un lenguaje, ¿sí? Lo que usted no ha visto, lo que usted no ha oído, lo que no ha subido aún a su corazón, eso Dios ya lo tiene en su lenguaje, ¿verdad? Y son las que cosas que Él tiene preparadas para con usted. Y Dios me hacía mención de eso, me decía pues que hay cosas preparadas para usted y para mí, sí, pero que tenemos que traerla a la existencia nosotros. Mira, yo recuerdo una vez, fui a una iglesia, ¿verdad? Y le hablé a una persona, Dios me movió a hablarle a una persona y esta persona necesitaba pues esa bendición, ¿verdad? Una bendición, necesitaba eso y yo lo que le dije fue tráelo a la existencia, ¿verdad? Tráelo a la existencia, es decir, el lenguaje estaba en ella, era una hija de Dios, era una servidora de Dios, pero no había activado el lenguaje que Dios había puesto en ella, ¿verdad? Y con solo esa palabra, esa persona recibió varias bendiciones, ¿sí? Varias bendiciones. Después la veo posteriormente, al pasar unos días, un tiempo, ¿verdad? Y pude ver, me gocé cómo Dios le dio la bendición, ¿verdad? Lo que le había dicho, ella lo trajo pues a la existencia, ¿verdad? Por causa, activó su lenguaje, ¿verdad? Activó el lenguaje y lo trajo. Eso fue lo que el Padre le dijo, tráelo a la existencia. Ella no había activado el lenguaje que tenía en ella, ¿verdad? Y después esta persona pues estaba pues muy contenta también y agradecida, pero eso no lo hace un hombre, eso lo hace Dios. Solamente hay que activar lo que Dios ha depositado en nosotros. Hay muchas bendiciones que usted tiene allí en su espíritu, que están allí, que usted sabe que le pertenecen y no se han desarrollado, no se han activado, pero es porque usted no ha hecho uso de su lenguaje, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y como te decía, cosas que el Padre me decía, tengo cosas preparadas para ellos, ¿sí? Pero tienen que traerlas a través de mi lenguaje, ¿verdad? Del lenguaje que Él ha puesto en usted y en mí, ¿verdad? Entonces, diles que usen mi lenguaje, decía el Padre Celestial, ¿sí? Entonces, el Padre Celestial nos hace mención de eso, ¿sí? Este era el mensaje que traía mis amados hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús y declaro y profetizo para con su vida que el lenguaje de Dios se establece en su vida, que si no estaba haciendo uso del lenguaje correcto,
¿verdad? A usted comience a hacer uso de ese lenguaje, que usted cambie la atmósfera, que usted es el que propicia que cambie la atmósfera, cambie el lenguaje, ¿verdad? Para que usted reciba y traiga a la existencia lo que le pertenece, ¿sí? En el nombre de Jesús me despido, chao, chao, bendiciones, les bendigo.